Bueno, señores, gracias por continuar esta mañana con nosotros. Hace un rato, y voy a comentarles algo así de entrada, antes de entrar en el caso Senasa, anunciamos que a las 7 de la mañana vamos a tener acá al director de medicamentos de alto costo, que está haciendo ahora mismo ese departamento de salud pública, de algún tipo de debate público, de si la gente está recibiendo o no los medicamentos. Conversaba con dos personas que me abordaron en este sentido. Yo creo que la gente que ha visto el programa a lo largo del tiempo puede recordar que hace ya, yo diría que cuestión de año y medio, quizás 2 años, poco más o poco menos, nosotros empezamos un trabajo con respecto al Departamento de Alto Costo del Ministerio de Salud Pública, porque se estaba presentando una situación. Llegamos a tener una lista de 22 mujeres que tenían metástasis por cáncer de mama. Llegamos a entrevistar a muchas de esas mujeres que le daban un teléfono en alto costo y le decían, usted llama para que tenga el medicamento. Se cansaban de llamar y venían, le decían, le ponían cita, o no le cogían el teléfono y viajaban desde diferentes lugares del país. Así vimos, por ejemplo, a una mujer que venía de Ocoa, mujeres que venían de campos apartados. Yo recuerdo que fue una de esas mujeres que tuvo la iniciativa de apuntar todos los números de todas y un día me llamó y me dijo, mire, tenemos una situación, es un medicamento que se nos da en alto costo, ese medicamento no está y el problema es que nos ponen cita y venimos y gastamos y la fuerza se nos va. Entonces, pienso que esa documentación completa puede que Indira Suero, que estaba con nosotros acá, la conserve. Ella es muy organizada y sistemática en eso y ella fue la persona que se encargó de llamar a cada una de esas mujeres. En el camino, Herman recordará, se nos murieron algunas de las mujeres, sí. Entrevistamos a algunas, las hijas venían esperando el medicamento, diciendo, y fue terrible. Y bueno, poco a poco, contando las historias específicas de estas mujeres, bueno, pues nos contactaron más de una vez, nos contactaron de Salud Pública, nos contactaron del Departamento de Alto Costo. Llegó un momento en que nos decían, cuando tengan un caso específico, mándennoslo. Pero nosotros no queríamos hacer eso porque es como ese típico juego de que tú estás resolviendo por detrás la situación de una persona, pero todo el mundo queda así, no estábamos para eso y siempre lo decíamos. Yo entrevisté a una mujer acá que me apenó mucho, ella tenía cáncer ya en el cerebro, le había hecho metástasis, que por cierto, uno podía convenir con los casos que teníamos, que era la tardanza muchas veces en el diagnóstico, lo que permite esto, eran mujeres que llegaban tarde a los oncológicos, que llegaban a veces con un seno, con unas laceraciones increíbles, y ya era un cáncer avanzado. Entonces le orientamos a todas las mujeres, por favor háganse su mamografía y denle seguimiento. Bueno, eso no necesariamente fue por eso, pero por aquellos días conocimos más de 2 directores de alto costo. O sea, Salud Pública cada vez se renovaba, tenía un problema logístico importante de respuesta, de falta de respuesta, de que la gente llamaba, no le cogían el teléfono, del trato que se le daba a la persona. Me consta porque nos hablaron más de una vez, cambiaron de directores, vino la conversación con Carlos Pimentel que decía, esto a lo largo hay que estudiar nuevas formas, porque tenemos la seguridad social, eso de una vez le cayeron arriba, que era que no querían darlo, porque no hay una sincerización en ese sentido. Bueno, algunas fallecieron, yo decía que era darle una esperanza, en algunos casos sabía que era un diagnóstico gravísimo, que eso no tenía vuelta atrás, pero aquellos medicamentos de alto costo, en muchos casos lo que hacían era aliviar sus padecimientos, darle un estado de mayor confort. Yo de toda esta situación que hay ahora, lo que me llama la atención es que yo no estoy mirando rostros. Es decir, hay una generalización que alto costo está negando que alto costo, pero nos falta ese elemento. Para mí es muy importante el dato de poder verificar uno a uno la gente decir, ok, tenemos estas personas están siendo tratadas de tal manera, y eso es poderoso, es un mensaje poderoso. Si yo me siento aquí, entrevisto a una persona, y mañana entrevisto otra, y pasado entrevisto otra, y la semana que viene más gente diciendo lo mismo, es muy difícil que cualquier entidad del Estado en un régimen tan delicado y tan sensible pueda sustraerse a eso. Entonces yo quiero invitar a la gente, si tienen ese sentido, porque de verdad, desde entonces yo noté que ya las mujeres no se estaban quejando porque no le cogían el teléfono o le ponían citas fuera de lugar. Este es un procedimiento, el de alto costo, que ha ido en aumento, más de 7,000 millones de pesos. Hay que decir que ese incremento ha sido notable y a veces yo decía, wow, mucho dinero, ¿verdad? Pero cuando yo veo que en Senasa se gastaron unos 4,000 millones en nutrición, digo, está bien, porque podrían destinar
recursos que no se necesitan, porque usted no hace nada con llevarle antioxidante a un viejo que lo que tiene es hambre. Usted no va donde el abuelo y le dice, ¿tú quieres antioxidante, abuelo? No, usted le da plátano, le da huevo y le da pollo. Entonces, y le lleva un poco de leche. Entonces, eso era una distracción, de modo que el Estado puede invertir esos recursos para aliviar el dolor de la gente. Yo conozco casos de gente que ha pasado mucho trabajo, de gente que iba una y otra vez. Conozco personas, conozco gente que incluso trabajando en el sector público. En este momento, para la magnitud de la situación, nosotros no estamos recibiendo los reportes de manera directa. Tenemos el 829-345-1453. Y sería bueno ayudar, pero partiendo de una base real que se nos diga, mira, en estas situaciones hay asociaciones de pacientes. ¿Qué dicen las asociaciones de pacientes? ¿Cómo documentamos que esto esté verdaderamente pasando? Y por lo menos en el caso de esas mujeres que necesitaban medicamentos, sé que algunas no llegaron a sobrevivir porque tenían su tiempo en contra y se les dificultó mucho el tratamiento, pero la gran mayoría está ahí. Sería bueno que si viven otras vicisitudes, nos la digan. Vamos a conversar hoy con el director de alto costo, un poco para conocer, pero no, hasta ahora tengo mis reservas hasta que no documente con gente, con casos específicos, con situaciones. Que hay una lista también, aquí no hay una planificación en materia de medicamentos, de ningún tipo de medicamentos, y lo de alto costo también, que yo creo que en algún momento van a tener que sincerar y buscar mecanismos de evaluación tanto del sector público como del privado. Hay muchas enfermedades autoinmunes que también requieren este tipo de medicación. Pero dicho esto, porque animamos a la gente a que nos escriba, con el caso Senasa hay una situación. Una de las cosas que más se le critica al ejercicio de Senasa hasta ahora ha sido que destinaba una buena parte de su presupuesto a contratar actores privados para el régimen subsidiado. Eso es tremendamente grave, o sea, que actores privados sean los que son contratados cuando son cosas que se puede hacer en el ámbito público. Algunos actores privados recibían un dinero fijo, le daban un dinero fijo y la verificación era muy cuestionable. Entonces, eso está planteando una situación. Si tú quitas a los actores privados, tú tienes que responder en lo público. Hasta este momento le puedo confirmar que Senasa ha suspendido, quiero ser específica en esto, ha suspendido ya a 50 entidades privadas. 50 entidades privadas que prestaban servicios en régimen subsidiado. Cuando me refiero a entidades, también médicos particulares que estaban contratados para el régimen subsidiado. El subsidiado regresará a ser un servicio que excepcionalmente se necesita algo del sector privado, se contrata. Era así antes, era al revés, era 70-30, 70 público, 30 privado, se volteó, ahora era 75 privado, 25 público, pero además con falta de constancia de que ese dinero en lo privado se estuviese gastando con una idea de ahorrar el dinero. Por ejemplo, hemos encontrado casos donde se hacen indicaciones, me decía un médico del Instituto del Cáncer Oncológico del Cibao en Santiago, que él le hizo una indicación a una paciente. Esa paciente tenía un 20% de posibilidad de tener cáncer y le cambiaron la indicación del médico del instituto, fueron a esa oficina que tenía, se la cambiaron y le pusieron tantos estudios que era como si la iban a operar al otro día, hasta psiquiatra y psicólogo le mandaron. O sea, hay a veces una sobreindicación donde te indican 80, venían todos los estudios, cuando realmente eso es un paso a paso. Primero te hacen una parte, después te hacen la otra parte, después la otra parte. Pues ahí se violaron esos términos. Entonces, refiero a esto porque la gente de régimen subsidiado es gente. Y nosotros no es en vano que los hospitales públicos de nuestro país se hayan ganado una mala fama. Es cierto que el gobierno ha dicho que ha mejorado la estructura hospitalaria. Es cierto que el gobierno ha dicho que más de 500 unidades de atención primaria solo el año pasado entraron en operación y que eso era una cosa chulísima. En las palabras, en los papeles y en los discursos, eso siempre suena lindo, pero la gente sabe los trabajos que puede pasar en un hospital. Yo tengo un hospital de la región sur, de la región norte. ¿Qué me decía un médico de una entidad privada? Esa entidad privada es una clínica, tiene un tomógrafo, por ejemplo, y presta servicios a Senasa, prestaba servicios a Senasa subsidiado. Me dice, mire Edith, yo tengo que reconocerte que el hospital público de mi pueblo tiene un tomógrafo mejor que incluso el que tenemos nosotros.
Pero ¿qué es lo que pasa? Que el que dirige el tomógrafo, el que acciona el tomógrafo, no va, va 1 o 2 veces a la semana, no va. Entonces, cuando tú te hacías un estudio que lo grabas en 2 días o cuando de vez en cuando un poquito de horas pasara el responsable del tomógrafo de ese hospital que tengo identificado, ¿qué pasaba? Que el resultado tú lo tenías 20 días después, 15 días después, y cuando tú te haces una tomografía que te mandan, que tú tienes un pulmón con una situación en curso, eso es para allá, eso es para mañana, eso es para hoy, eso es rápido. Entonces la gente que está en el régimen subsidiado vive también esa situación. O sea que si bien es cierto que estamos cuestionando seriamente que SENASA dedicara todos sus recursos a fortalecer a un sector privado, en muchos casos ni siquiera, no necesarios, en otros casos no auditados, en otros casos no se sabe si daban el servicio, en muchos casos sí lo daban, y en muchos casos en pueblos pequeños, sobre todo, y en algunos laboratorios, venía como una solución puntual a la falta de gestión hospitalaria. Quiere decir esto, que en República Dominicana tiene que mejorar el sistema. No puede ser que un hospital se dé el lujo de tener un tomógrafo en forma, que me lo definió técnicamente, yo no sé de tomógrafo nada, por eso no me voy a meter a describirle el tomógrafo, pero me decía, mira, el tomógrafo que tiene el hospital costó tantos millones de dólares, ese tomógrafo tiene tanto por qué sé yo cuánto, por qué sé yo cuánto, por qué sé yo cuánto. Y me hizo la explicación que yo preferiría y le dije, doctor, ¿usted se atreve a ir al programa un día? Y me dijo que sí, que iba a venir al programa. Vamos a tener gente efectiva de los lugares para que lo digan ellos con su voz. Entonces, si el servicio del régimen subsidiado pasa a ser, a tener los servicios hospitalarios, los hospitales de nuestro país tienen que ponerse a la altura. Las unidades de atención primaria, muchas de las cuales se quedaban cerradas, tienen que ponerse a la altura. Sabemos que hay hospitales que son feudos como fosas para el dinero. Aquí se inauguró una unidad de emergencias en el Hospital Darío Contreras, que la inauguró, ustedes pueden buscar, Unidad de Emergencia Darío Contreras Leonel Fernández, para que ustedes vean en el gobierno de Leonel Fernández, una maravilla. Bueno, pues ahí había una cámara hiperbárica, vino un médico y me dijo, Edith, la cámara desapareció. Yo no sé si la reencontraron. Fue la cámara que sirvió para recibir a los heridos que venían de Haití. Equipos que estaban, ya después no estaban. Cosas que están, ya después se van. Procesos que se inician, ya después se paran. Entonces, la salud pública, lo malo de SENASA también es que demuestra que hay un factor político que no cree en la salud pública. Fortalece al sector privado. De alguna manera, esto es lo que encamina a la privatización. Y dicen, no, el sector público no sirve. Bueno, no sirve, usted le quita el dinero, usted le quita el régimen de consecuencia. Para eso, se supone, tienen que trabajar todos los actores juntos, tiene que incluir a la Seguridad Social, al SENASA como tal, ahora, tiene que incluir a la gente del Colegio Médico Dominicano como actores que están ahí al lado, tiene que incluir al Servicio Nacional de Salud, tiene que incluir a Salud Pública. Entonces, no puede ser. Eso queremos decirlo en esa fase con respecto al tema de los pacientes de régimen subsidiado. Son 50 centros y médicos independientes. Algunos de cuyos médicos, por ejemplo, usted tiene médicos que trabajan en el sector privado y que también trabajan en hospitales. ¿Cómo se explica que un médico que puede recibir a una gente en un hospital termine recibiéndolo con el saludo y el padrinazgo de SENASA en el centro privado? Se están dando situaciones que son difíciles de demostrar, sino que son anecdóticas y te dicen, pasa con tal médico en tal hospital, sobre todo en el distrito. ¿Qué pasa? Llega un paciente a la clínica, por ejemplo, y le dice, mira, te podemos hacer el procedimiento aquí y la diferencia son tanto, 200,000. Pero si lo hacemos en el hospital y ponemos que son en el hospital, son 25,000. Casos específicos. Lo que pasa es que para yo decir aquí el nombre del hospital y del médico, yo tengo que tener como que la evidencia total, pero es una cosa más generalizada. Gente que te está llamando y te está diciendo, oye, se hacen ese tipo de trucos. En los pueblos es al revés. En los pueblos una mujer, vamos a poner una mujer que está en proceso de parto, llega a un hospital, está en proceso de parto y el médico tiene un consultorio a 3 cuadras. Y entonces le dice, oye, si tú quieres, nos vamos para la clínica y así está más cómoda. Y se lleva a la paciente del hospital a la clínica. ¿Sabe por qué? Porque en el hospital el médico gana un salario y en la clínica gana honorarios. Entonces, ese tipo de trampas del sistema que necesita de una auditoría, que necesita de gente, que necesita que los actores de los hospitales públicos se pongan en eso, y este es un país donde decimos que tenemos un país digital, donde hay hospitales que es mascota, que se apuntan las cosas. Sería muy difícil que si usted tiene un registro
pormenorizado en los hospitales, con un sistema informático, con verificación y con vigilancia, usted puede hacer todo este tipo de trucos. Hay que caminar hacia allá y por supuesto hay una gran cultura de corrupción. La otra cosa que quiero decirle así rápidamente es que en el contrato, el proceso que se abrió de Farmacar, ustedes recuerdan que fue descontinuado, siguen operando para la operación del tema medicinal de SENASA. Hay un contrato, nosotros tenemos ese contrato, hay una decisión de compras y contrataciones que suspende ese contrato, nosotros también lo tenemos. Y ahora se abrió un nuevo pliego. Yo debo decir que ese pliego es diferente a lo que se tenía contratado, porque lo que hizo SENASA fue que dijo, ok, el problema de los medicamentos, resuélvelo tú, y se lo dio a un tercero, lo tercerizó. Y ya los pacientes, todo, aprobar las farmacias, decidir quiénes estaban, cobrarle a las farmacias, facturar con las farmacias, negar un servicio, todo eso pasó a un tercero. Y el tercero puede ser un príncipe, yo no estoy diciendo que no, pero su vocación es otra, es la de negocio. La de SENASA se supone es la de la atención, con una ley ahí que te dice que ese es un mecanismo de justicia social para este país. Entonces, esa fue la gran distorsión del tema de las farmacias. Entonces, en el pliego de condiciones, que lo vamos a tratar aquí después, ahora es diferente. En vez de darle todos esos millones, porque están administrando de riesgos, pero también negando servicios, le pusieron alertas a los pacientes de SENASA, llegaban a los sitios y le decía, tenga paciencia, siéntese ahí. Claro, cuando tú te tientas 2 horas o 1 hora, tú dices, ¿cuánto es que cuesta el medicamento ese? Y lo paga, porque el dolor no espera. O te dicen, no puede llamar desde la casa, no podemos, porque eso. Y eso nada más se le pusieron a esa. Y entonces, ahora viene de nuevo el sistema donde se calcula que mensualmente la empresa que resulte ganadora va a cobrar aproximadamente 5 millones de pesos por la tecnología, por tener una plataforma tecnológica que facilite el régimen de autorizaciones, que debo decirle, todas las ARS la tienen en el país, menos una. Hay una ARS que tiene su propio sistema, porque viene desde España y ellos tienen su propio sistema, que es a lo que se debe encaminar SENASA. Tengo entendido que SENASA va a trabajar para crear su propio sistema tecnológico, que aquí ¿cómo va a ser que en el país de la tecnología y de toda esa maravilla no puedan crear una plataforma para esas autorizaciones? Lo van a hacer. En ese sentido, una de las cosas que se hicieron fue, y ese documento lo mostraba Nuria Piera, que lo recibieron algunas farmacias, es cobrarle entre unos 4, 4.5 a cada farmacia. O sea, los servidores de la farmacia dijeron, bueno, pero como ellos le dieron eso para que lo administre, pusieron eso. Debo decirles que eso fue revertido. Conforme a fuentes farmacéuticas y de SENASA, el dinero que se llegó a cobrar por ese concepto está siendo devuelto. Es decir, ya las farmacias no tienen que pagar ese porcentaje, eso era irregular, y como se hizo como el boom público, cuando se hace el boom público, algunas cosas cambian, ya no van a tener que proceder con esto. La otra cosa que quería comunicarles con respecto a las farmacias es que en SENASA pasó algo, y lo refieren mucho a los clientes. Usted podía ver en el celular cuánto dinero le quedaba de sus medicamentos. Hoy los pacientes de SENASA, los afiliados, no pueden verlo, pero tengo entendido y quiero decirles que a partir del lunes se reinicia la visibilidad del dinero que usted tiene. Eso es muy importante porque si usted sabe que le queda 3,000 pesos, 4,000 pesos, 5,000 pesos, nadie se lo puede coger. Ese fraude que se dio, que le quitaban el dinero, que la gente iba y no tenía nada, o que se le estaba agotando y en vez de quedarse en el sistema pasaba a un tercero, ya no sería posible. Los pacientes de SENASA, los afiliados, se acostumbraron a ver su balance y dejaron de verlo. Tengo la información confirmada en SENASA de que a partir de la próxima semana ustedes van a poder ver cuánto dinero tienen, y eso también es relevante. Hay otras cositas, por ejemplo, y solo lo doy como un aviso. En el día de ayer, mucha gente me ha escrito, mi Instagram está abierto y me pueden escribir, yo los leo. Leo menos Twitter, pero a veces paso y llega cosas de todo. Hay gente que me pelea porque dije una palabra que no le gustó, o hay gente que te da información, hay de todo, yo leo a todo el mundo. Pero me llegan datos de médicos y de personas. Entonces, así alguien me pudo contactar. Ayer fue un día increíble porque por un lado me explicaron el tema de las vacunas con respecto a las ARS privadas, que por cierto las ARS privadas no hacen compras de vacunas directas. Ayer hablé con el portavoz de la entidad que agrupa a todas las ARS privadas del país. Ajá, ADARS, sí, el señor Vargas. Y yo le había hablado para hablar un poquito sobre eso. Ellos van a emitir un comunicado en este sentido
pero ellos no hacen contratación directa porque está prohibido, vertical se llama, está prohibida por la ley, no pueden contratar de que yo te voy a dar tal medicamento o lo que sea. Ellos pagan. Si tú, por ejemplo, tienes un bebé y el médico te vacuna, él factura la vacuna, entonces ellos no tienen que ver si esa vacuna viene del país o viene de Rusia. Es que tú pongas la vacuna, no están en la parte de los proveedores. Quiere decir que las ARS privadas no compraron vacunas de manera directa, ellos van a dar un comunicado en ese sentido, pero ese fue un tema porque me explicaban algunos médicos, nosotros tenemos vacuna del país, es verdad que no se negocia, pero si viene alguien privado, la pasamos por la ARS. Entonces, eso es un truco de cámara que no debería ser, la gente debe priorizar los centros públicos, sobre todo, yo creo que es la única solución en este sentido. Pero la que más me sorprendió fue de un centro privado que paga sobornos para que le paguen en Senasa su factura. El tema de los sobornos es recurrente en Senasa, hay sobornos de todo tipo. Y eso lo tiene que mostrar el Ministerio Público, que es el órgano competente y capaz de seguir la ruta del dinero. No la puedo hacer yo desde aquí, no puedo decir nombre y cosas, porque ahorita la presa soy yo. Es la que tiene que seguir la ruta del dinero es el Ministerio Público. Ahora bien, una persona se sentó así de frente y me dice, mira, nosotros, te voy a decir algo, es como el caso que ocurrió cuando investigaron los temas de seguridad, la Operación Lobo, que decía, si usted no paga, usted no tiene negocio en el Estado. Entonces dice, mira, es muy bonito hablar en los micrófonos, eso suena muy chulo, pero nosotros tenemos que pagar para que nos paguen la factura. Entonces le digo, bueno, ok, perfecto. Yo nunca voy a revelar que me dijo eso, pero ok, perfecto. ¿Y cuánto usted le paga? ¿Cuánto le paga su clínica? Dice, bueno, nosotros, eso no se calcula así. Ay, ¿cómo se calcula? Se paga un porcentaje. ¿Qué porcentaje? 10%. Y me dijo lo siguiente, la persona que hacía ese negocio con nosotros todavía sigue en Senasa. Entonces, o sea, sigue ahora. que sí, porque siguen, porque hay un problema con eso. Yo no quiero pensar, a veces tú sabes, cuando se crean negocios, mucha gente aprovecha como la cosa y hace un negocio aquí y otro negocio allí. Entonces, Senasa, como tenía esas flexibilidades, se relajaron mucho los controles. Yo no dudo de que alguien cree un negocio, ponga un ventorrillito, de cobrar en tal sitio, de una regional cobrando de otra, porque también me hablan de las regionales, y que no necesariamente ese dinero llegara directamente a la cabeza, a la mano de alguien, pero es un sistema que se corrompió. Y aquí no se necesita mucho, porque el sistema también sabemos lo que pasa. Entonces, hay gente que pagaba para que le salga el dinero de su factura. Yo quiero mandar un mensaje a todos los prestadores de servicios de salud de Senasa. Sabemos que durante mucho tiempo hay gente que ha pagado sobornos y hay gente que nunca lo va a decir. Y debo decir que quienes pagan sobornos no son de un partido, te podría sorprender. La corrupción no tiene colores, la corrupción pero repite, no conoce fronteras. Repite el concepto. Sí, lo voy a repetir. La gente lo que hace es que para que me paguen pronto, yo doy un dinero a alguien. Y eso ha sido así históricamente. Yo tengo... O dejo de recibir un por ciento. O no me pagan, no me pagan. Por ejemplo, yo tengo una factura, me deben un dinero en una entidad pública. Entonces, para que me paguen esa factura, viene alguien y me dice, ¿tú quieres que te salga rápido el pago? Dame 10. Te lo doy en efectivo. Eso es la operación Lobo. Digo, el 10%. Entonces, sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y en algunos casos pueden llegar hasta el 20. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? No hay posibilidades en Senasa de que los pagos se trastornen. La dirección nueva de Senasa ha decidido asumir, y en esto hice la pregunta clara, porque creo que la gestión pública, los que son miembros de la gestión pública, tienen que trabajar sabiendo que eso pasa, que hay un tigueraje por debajo de toda la vida, y de que aquí mucha gente se ha hecho de dinero de esa manera, cobrando facturas. Lo que quiero decirle a los prestadores de servicios de salud de Senasa es que están próximos a pagar muchas facturas pendientes. No paguen dinero a nadie, no den por 10%, no den 5%, no den 20%. Vengan a la central si ustedes quieren y pregunten cuál es el estatus de mi factura. Se los digo de verdad. Yo te hacía la pregunta, no permita. Tú sabes que no solo ocurre en Senasa. No, eso ocurre, eso generalizado. Eso ha sido un sistema de corrupción histórico en muchas instituciones públicas. Es el famoso 10 o el famoso 20, que mucha gente se lo pone por encima a las cotizaciones de cosas que hace con el Estado porque encuentra en oficinas que le quitan el 10 o le quitan el 20. Tenían que darlo por debajo. El caso, por ejemplo, Lobo, de la Operación Lobo. ¿Qué pasaba con la Operación Lobo? Se descubre porque, creo que fue en INAIPI, contratan por concurso a una empresa que no pagó soborno. Y llegó, porque no compró soborno. Y le decían, págame, dame, tú no vas a funcionar. Entonces, como la gente de esa oficina dijo, nosotros no vamos a pagar soborno, nosotros somos gente que sabemos vigilar y vamos a vigilar limpio.
No le querían dar las informaciones de los centros que tenían que vigilar. Pasaron meses y meses mandando cartas, le respondían y claro, verbalmente le decía, hasta que usted no pague, este carro no camina. Pero por escrito le decía, un momentito, estamos en procedimientos administrativos. Y fueron tan duros en un momento determinado que ellos lo que hicieron, eso está en el expediente de soborno. Cogieron y se fueron, le anularon el contrato, pero no conforme con anular el contrato porque no pagó soborno, por incumplimiento que lo habían causado ellos. No conforme con anularle el contrato, se fueron a compras y contrataciones y dice, anúlale a esa persona su cosa de proveedor del Estado. No puede ser proveedor del Estado. Oye, no podía ser proveedor del Estado porque esa persona no pagó. Y esa persona tuvo el valor y reunió todo. Y dijo, yo recibí y escribí 5 correos, me respondieron 1. Yo hice esto, documentó su caso y fue y lo denunció. Y así nació el expediente de la Operación Lobo. Por una persona, porque lo dice la medida de coerción, no es que yo me lo soñé, ni me lo contaron por debajo. Así pasó. Entonces a la gente de Senasa, den un paso al frente y no paguen un solo chele intermediario. Porque la corrupción no es posible, necesita uno que haga, pero el otro que convierta también. Para que eso se forme, necesita una mancomunación. Un corrupto y un corruptor. Efectivamente, entonces por favor no paguen. Vamos. Excelente, Edith. Dice un médico aquí que la gente de Senasa, oigan lo que están haciendo, parte de, si un médico pone 19 de septiembre y escribe 19 y septiembre así en letra, no le despachan el medicamento, porque le dicen que en Senasa no se puede colocar números y letras. Oigan de qué se agarran, Dios. Me gustaría conocer ese caso de forma más específica, porque además debo decir que en los últimos días, dado el tema, la empresa que está regulando eso, ellos están tratando como de solucionar más adecuado. Un médico, lo acaba de decir. Yo tuve con un examen de laboratorio y tuve que llamar. Porque si le ponen, si a la S le ponen un rabito muy largo, ya se perdió. ¿Qué necesidad tengo yo de alterar? Le digo yo, 21 o 20, de verdad, ¿qué necesidad tengo yo de ¿de qué? Un examen médico, un análisis. Miren. Yo tuve que llamar al centro de reclamaciones. A mí lo que me pasó fue que me preguntaron cuál era la enfermedad que yo tenía en público, para que yo dijera, me duele tal cosa. Vámonos, señores, a la pausa. Vamos a ir a la pausa, pero cuando regresemos tenemos al director de medicamentos de alto costo que está ahora mismo en la mira, como que programa que se llama Mele y yo, todo el mundo mirando alto costo, y después vamos a hablar de temas internacionales con el ex embajador dominicano ante la OEA.